¿Alguna vez has soñado que estás cayendo en un vacío, o que estás siendo perseguido por un animal, o que se te caen los dientes? ¿Sabes lo que significan tus sueños? Sigmund Freud describió los sueños como el camino que hay entre el consciente y el inconsciente. Según él, si estudiamos el contenido onírico de los sueños, estos nos pueden desvelar los derechos ocultos e inconscientes que conducen a alguien hacia la neurosis. Descifrar el significado de los sueños y analizar la simbología oculta en ellos y atribuirles significado se ha convertido a lo largo de la historia en una fuente de entretenimiento y autorreflexión en la cultura popular. Pero realmente los sueños tienen un significado oculto y podemos averiguar nuestros deseos inconscientes interpretando nuestros sueños. Aunque la mayoría de las teorías modernas han provocado que los intérpretes y analistas hayan publicado toda una serie de diccionarios, vamos a hablar hoy sobre algunos de estos sueños y lo que los escritos sobre interpretación de los sueños dicen sobre ellos. En primer lugar, en el sueño podemos ser nosotros mismos, pero también podemos ser alguien más. Podemos hallarnos en unas circunstancias ordinarias como las de la vida cotidiana, pero también extraordinarias y extrañas. Vivenciamos o somos testigos a veces de experiencias similares a la vigilia, sin embargo no somos capaces de decidir sobre nuestras propias acciones por voluntad propia como si lo haríamos durante la vigilia, sino que todo lo que nos va pasando en el sueño sucede aparentemente sin nuestra elección. Ni siquiera podemos elegir el tema con el cual estamos soñando. Muchas veces hemos experimentado que desearíamos poder soñar con una persona o evitar soñar con una persona o con una situación y que inevitablemente terminamos soñando. Obviamente el sueño no se rige por la lógica diurna de la vigilia, sino por su propia lógica, que entenderíamos absurda si la comparamos con la lógica de la vigilia. Su recuerdo es difuso y dificultoso, incluso aunque intentemos escribirlo o tratar de recordarlo. Se nos borra el recuerdo durante el día, aunque es usual que mediante la terapia psicoanalítica se empiece a recordar mejor. Incluso personas que dicen nunca haber soñado en la vida empiezan a recordar sus sueños. Es decir, no es que no sueñen, sino simplemente que no lo recuerdan porque precisamente la lógica del sueño es tan extraña y disruptiva que es difícil capturarla. De hecho, la irrumpe, la interpela, y esa extrañeza obviamente también dificulta su recuerdo racional y cohesivo. A veces nuestra vida nocturna suele ser el producto de restos diurnos que luego soñamos. Cosas que nos han pasado durante el día o durante la semana, charlas que hemos tenido con amigos, colegas o parientes, aunque también a veces soñamos con hechos muy pretéritos incluso que nosotros tal vez ni siquiera recordábamos o ni siquiera sabíamos. Los estímulos externos también suelen tener cierta influencia sobre los sueños e incluso dan origen a eventos que ocurren durante el sueño mismo, aunque estos duren segundos o milésimas de segundos. Es el típico caso, por ejemplo, de escuchar el despertador y tal vez soñar con campanas, o escuchar un portazo o soñar con un choque o algún golpe de este estilo, porque precisamente el tiempo en el sueño transcurre muy distinto a la vida diurna. Es normal que tal vez un sueño que podría haber ocurrido durante minutos, nosotros lo recordemos como si fuera un sueño que duró horas o días. Incluso hay gente que dice que ha soñado años enteros o vidas enteras. De la interpretación de los sueños hemos de decir que, según la técnica psicoanalítica freudiana, debe procederse mediante la asociación libre. En la terapia psicoanalítica es verdad que en muchos sueños se comparten ciertos simbolismos en común. Intentar interpretarlos mediante los símbolos que aparecen en los sueños sería como tratar de traducir el texto de una lengua extranjera palabra por palabra con un diccionario en mano. Cualquiera que haya intentado esto sabe que es absurdo, se pierde toda la coherencia y cohesión y el mensaje final no tiene sentido. En la terapia psicoanalítica, mediante la historicidad del paciente, Freud distingue el contenido manifiesto y el contenido latente, es decir, ciertas ideas o deseos que intentan sobreponerse a la censura onírica presentándose de forma oculta, simbolizada o enmascarada. La censura es un mecanismo por el cual ciertas ideas y deseos representables a la conciencia no son aceptados en la misma. En la vida diurna existen otros tipos de sueño que no son propios de la censura o que no padecen las censuras. Estos son los meros sueños de comodidad, cuando simplemente estás soñando que realizas un deseo que tu cuerpo está necesitando. Por ejemplo, durante la más tierna infancia se sabe que un niño puede soñar que finalmente le regalan un juguete que estaba deseando. Al no existir obviamente la producción
representación de la censura mediante el superior y no estar constituido el aparato psíquico, es evidente que coinciden ambos contenidos. Ahora bien, la mayoría de los sueños son de representaciones de deseos ocultos o inaceptables. Algunos ejemplos de los sueños más comunes y su interpretación. Analizaremos algunos ejemplos de sueños comunes y exploraremos posibles interpretaciones. Desde sueños sobre caídas y vuelos, hasta sueños sobre animales y personas conocidas, exploraremos cómo los símbolos pueden variar según el contexto y la experiencia individual. A través de estos ejemplos, veremos cómo los sueños pueden ofrecer pistas sobre nuestros deseos, temores y emociones subyacentes. El sueño de caer a un vacío es uno de los sueños más comunes y está asociado con varios significados simbólicos. A menudo, se interpreta como una representación de la pérdida de control, la inseguridad o los cambios en la vida. El sueño de caer puede reflejar una sensación de pérdida de control en la vida. Puede simbolizar una situación en la que te sientes impotente o incapaz de mantener el equilibrio en ciertas áreas de tu vida. Puede ser una expresión de ansiedad o temor ante la sensación de no poder controlar las circunstancias. La sensación de caer en un sueño puede estar relacionada con sentimientos de inseguridad o falta de confianza en ti mismo. Puede indicar una falta de estabilidad emocional o una preocupación por tu capacidad para enfrentar desafíos o decisiones importantes en tu vida. Este sueño puede ser una señal de que te encuentras en un momento de incertidumbre o vulnerabilidad. El sueño de caer también puede representar cambios y transiciones en la vida. Puede indicar que estás atravesando una etapa de transformación o que te enfrentas a situaciones desconocidas o desafiantes. La sensación de caída puede ser simbólica de dejar atrás antiguas formas de ser o de enfrentar el miedo a lo desconocido mientras te adaptas a nuevos comienzos. El sueño de caer puede ser una invitación a aceptar y abrazar tu vulnerabilidad. Puede recordarte que todos experimentamos momentos de inseguridad y que es natural sentir miedo ante los cambios y los desafíos de la vida. Reconocer tu vulnerabilidad puede ser el primer paso para enfrentar tus miedos y trabajar en el crecimiento personal. En algunos casos, el sueño de caer puede tener un significado más positivo. Puede ser una señal de que estás dejando ir ciertas situaciones o emociones que te han estado frenando. La caída puede simbolizar una liberación de cargas emocionales o una oportunidad para soltar el control y confiar en el proceso de la vida. Después de la caída, muchos sueños de caer muestran que la persona se levanta o encuentra una forma de aterrizar de manera segura. Esto puede representar tu capacidad de reconstruirte y de encontrar la resiliencia ante los desafíos. El sueño de caer puede ser un recordatorio de tu fuerza interior y tu capacidad para superar obstáculos. Es importante recordar que el simbolismo de los sueños es altamente personal y puede variar según el individuo y las circunstancias. Si tienes un sueño de caer recurrente o te sientes perturbado por su significado, es recomendable hablar con un profesional de la salud mental para obtener una perspectiva más amplia y apoyo emocional. El sueño de volar es uno de los sueños más emocionantes y gratificantes. Tiene un simbolismo positivo y se interpreta generalmente como representación de la liberación, la autonomía y la superación de obstáculos. El sueño de volar simboliza una sensación de liberación y libertad. Puede representar una forma de escapar de las limitaciones y restricciones de la vida cotidiana. El acto de volar en el sueño puede generar una sensación de ligereza y alegría, proporcionando una experiencia de expansión y de estar por encima de las preocupaciones y responsabilidades terrenales. El sueño de volar puede reflejar un deseo de independencia y autonomía. Puede simbolizar tu necesidad de tomar el control de tu vida y de ser capaz de tomar decisiones por ti mismo. Este sueño puede ser una señal de que te sientes empoderado y capaz de dirigir tu propio camino sin depender de los demás. El sueño de volar también puede representar la superación de obstáculos y desafíos en la vida. Puede simbolizar tu capacidad de elevarte por encima de las dificultades y de encontrar soluciones creativas para los problemas. Este sueño puede ser una señal de que estás desarrollando habilidades y recursos internos para enfrentar los desafíos con confianza y determinación. El sueño de volar puede tener un significado espiritual y simbolizar la expansión de la conciencia. Puede representar una conexión más profunda con tu yo superior o con aspectos más elevados de la existencia. Este sueño puede ser una experiencia de trascendencia, de elevarse por encima de las limitaciones terrenales y conectarse con una perspectiva más amplia. El sueño de volar puede estar asociado con la creatividad y la imaginación. Puede simbolizar tu capacidad de explorar nuevas ideas, perspectivas y posibilidades en tu vida. Este sueño puede ser un estímulo para que te atrevas a ser más creativo y aventurero, y para que busques nuevas oportunidades y horizontes en tu camino. El sueño de volar puede despertar sentimientos de empoderamiento y confianza en uno mismo. Puede recordarte que tienes el potencial de lograr grandes cosas y que tienes la capacidad de alcanzar tus metas y aspiraciones. Este sueño puede fortalecer tu autoestima y motivarte a seguir adelante con determinación y optimismo.
Es importante tener en cuenta que el significado de los sueños puede variar según el contexto personal y las circunstancias individuales de cada persona. Si el sueño de volar te resulta especialmente significativo o recurrente, puede ser útil explorarlo más a fondo a través de la reflexión personal o con la ayuda de un profesional de la salud mental. Los sueños sobre animales son muy comunes y pueden tener connotaciones simbólicas diversas según la cultura y las experiencias individuales de cada persona. Los animales en los sueños suelen representar aspectos de nuestra psiquis, emociones, instintos o cualidades personales. Por ejemplo, los perros suelen simbolizar lealtad, amistad y protección. En los sueños, pueden representar relaciones cercanas, la necesidad de afecto y compañía, o la necesidad de establecer límites y protegerse de situaciones adversas. Los gatos a menudo se asocian con la intuición, la independencia y la sensualidad. En los sueños, pueden representar la necesidad de explorar tu lado más intuitivo y conectado con tus emociones, así como la búsqueda de autonomía y libertad. Los caballos suelen simbolizar la fuerza, la energía vital y la libertad. En los sueños, pueden representar el impulso de avanzar en la vida, la necesidad de controlar y dirigir tus emociones, así como la búsqueda de la libertad y la expresión personal. Las aves, como los pájaros, pueden simbolizar la espiritualidad, la libertad y la comunicación. En los sueños, pueden representar la necesidad de elevarse por encima de las preocupaciones terrenales, la búsqueda de la conexión espiritual o la necesidad de comunicarse de manera más clara y efectiva. Las serpientes son animales simbólicos muy poderosos y suelen representar la transformación, la sabiduría y la renovación. En los sueños, pueden indicar procesos de cambio y crecimiento personal, así como la necesidad de enfrentar y superar tus miedos internos. Las arañas son símbolos asociados con la creatividad, la paciencia y la conexión con el mundo espiritual. En los sueños, pueden representar la necesidad de tejer nuevas ideas y proyectos, así como la importancia de mantener la paciencia y la perseverancia en la consecución de tus metas. Es importante tener en cuenta que el simbolismo de los animales en los sueños puede variar según la cultura y las experiencias individuales de cada persona. Al interpretar los sueños, es esencial considerar el contexto y las emociones asociadas al encuentro con el animal en el sueño. Si un animal en particular te genera una conexión emocional fuerte, puede ser útil reflexionar sobre las asociaciones personales y las experiencias de vida relacionadas con ese animal en particular. Los sueños con personas conocidas pueden ser muy reveladores, ya que a menudo reflejan aspectos de nuestras relaciones interpersonales y pueden revelar aspectos ocultos de nuestra propia personalidad. Los sueños con personas conocidas, como familiares, amigos o colegas, a menudo reflejan las dinámicas y los sentimientos que experimentamos en esas relaciones. Pueden mostrar emociones subyacentes, conflictos no resueltos o la calidad de las interacciones que tenemos con esas personas en la vida diaria. Estos sueños pueden ofrecer una oportunidad de examinar y comprender mejor nuestras relaciones y los sentimientos que las rodean. Los sueños con personas conocidas también pueden revelar aspectos ocultos de nuestra propia personalidad. A veces, las personas que aparecen en nuestros sueños pueden representar características o cualidades que admiramos o que deseamos poseer. Del mismo modo, pueden reflejar aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado en la vida consciente. Estos sueños pueden ser un recordatorio de explorar y aceptar diferentes aspectos de nuestra personalidad. En ocasiones, los sueños con personas conocidas pueden representar una forma de comunicación no verbal. Puede ser que nuestro subconsciente esté tratando de transmitirnos mensajes importantes o darnos consejos a través de la representación de personas que conocemos. Los sentimientos y las acciones de esas personas en el sueño pueden proporcionar pistas sobre los mensajes subyacentes que debemos tener en cuenta. Los sueños con personas conocidas también pueden ser una forma de procesar emociones y experiencias pasadas. Pueden brindarnos la oportunidad de revivir situaciones o conflictos que hemos experimentado con esas personas y permitirnos explorar nuestras emociones asociadas con esos eventos. Estos sueños pueden ayudarnos a encontrar cierre, perdonar o dejar ir sentimientos negativos relacionados con esas experiencias. Es importante recordar que los sueños son altamente subjetivos y personales, y el significado de los sueños con personas conocidas puede variar según la relación y las circunstancias individuales. Si un sueño con una persona conocida te resulta especialmente significativo o perturbador, puede ser útil reflexionar sobre tus propias emociones y experiencias en relación con esa persona, y buscar la ayuda de un profesional de la salud mental para obtener una perspectiva adicional. Los sueños recurrentes de agua pueden tener un simbolismo profundo y estar relacionados con las emociones, el flujo de la vida y el estado emocional del soñador. El agua es un símbolo poderoso que representa la vida, las emociones y la fluidez. El agua en los sueños recurrentes puede reflejar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo
Dependiendo de las características del agua en el sueño, como su claridad, agitación, calma o turbulencia, puede revelar el nivel de tranquilidad o inestabilidad emocional que se experimenta en la vida cotidiana. El agua en los sueños recurrentes a menudo simboliza el flujo de la vida y la capacidad de adaptarse al cambio. Puede representar los altibajos de la vida y la necesidad de fluir con las circunstancias en lugar de resistirse. Si el agua en el sueño es fluida y tranquila, puede indicar un estado de armonía y adaptabilidad. Sin embargo, si el agua es turbulenta o estática, puede indicar dificultades para lidiar con los cambios o las emociones. El agua en los sueños recurrentes también puede simbolizar la purificación y la renovación. Puede representar un proceso de limpieza emocional, liberación de cargas o la necesidad de dejar ir emociones negativas o viejos patrones de pensamiento. El agua en los sueños puede ser un recordatorio de la importancia de buscar la curación y el crecimiento personal. El agua en los sueños recurrentes puede representar la profundidad de las emociones y la necesidad de explorar y comprender los sentimientos más profundos. Puede ser una invitación a sumergirse en el mundo emocional y explorar las motivaciones, deseos y miedos subyacentes. El agua en los sueños recurrentes también puede tener un significado espiritual y creativo. Puede simbolizar una conexión con la espiritualidad, la intuición y la fuente de la creatividad. Puede ser un llamado a explorar y nutrir tu lado espiritual y creativo en la vida cotidiana. Es importante tener en cuenta que el simbolismo del agua puede variar según el contexto y las asociaciones personales de cada individuo. Si los sueños recurrentes de agua te llaman la atención o te generan inquietud, es recomendable reflexionar sobre tus propias experiencias y emociones asociadas al agua, así como buscar la guía de un profesional de la salud mental para obtener una perspectiva adicional y ayudarte a interpretar su significado en tu vida. Los sueños sobre la muerte son bastante comunes y pueden generar una amplia gama de emociones y significados simbólicos. Aunque a primera vista pueden parecer perturbadores, en la mayoría de los casos no indican una predicción literal de la muerte, sino que suelen simbolizar cambios, transformaciones o el final de una etapa de vida. En muchas tradiciones y en el ámbito psicológico, la muerte se asocia con la transformación y el cambio. Los sueños sobre la muerte pueden ser una señal de que estás experimentando o necesitas experimentar una transformación importante en tu vida. Puede representar el fin de un antiguo modo de ser y el comienzo de uno nuevo. Los sueños sobre la muerte a menudo simbolizan el fin de una etapa de vida o de una situación particular. Puede ser el cierre de una relación, un trabajo o una forma de vida. Estos sueños pueden ser una invitación a dejar atrás el pasado y avanzar hacia nuevas oportunidades y crecimiento personal. El simbolismo de la muerte en los sueños puede variar según las creencias y experiencias personales de cada individuo. Puede ser útil reflexionar sobre tus propias asociaciones y emociones en relación con la muerte. ¿Representa un miedo a la pérdida o a la incertidumbre? ¿O puede simbolizar un deseo de liberación o renacimiento? Los sueños sobre la muerte también pueden estar asociados con la idea de renacimiento y renovación. La muerte en un sueño puede indicar el fin de una situación estancada o limitante y el inicio de una nueva fase de crecimiento y desarrollo. Puede ser un llamado a dejar ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Los sueños sobre la muerte pueden invitar a reflexionar sobre la mortalidad y la naturaleza efímera de la vida. Estos sueños pueden recordarnos la importancia de apreciar el presente y vivir plenamente, ya que la muerte nos recuerda la brevedad de nuestra existencia. Es importante recordar que la interpretación de los sueños sobre la muerte es altamente personal y puede variar según el contexto y las experiencias individuales. Si los sueños sobre la muerte te generan malestar o confusión, puede ser útil buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, quien puede brindarte una perspectiva adicional y ayudarte a comprender el significado detrás de estos sueños en el contexto de tu vida. Los sueños relacionados con el trabajo o la escuela son comunes y pueden proporcionar información valiosa sobre el estrés, las ambiciones y los sentimientos de competencia en la vida del soñador. Estos sueños pueden reflejar aspectos importantes de nuestra vida profesional y académica. Los sueños sobre el trabajo o la escuela a menudo reflejan el nivel de estrés y ansiedad que experimentamos en estas áreas de nuestra vida. Pueden ser un reflejo de las presiones, expectativas y responsabilidades que enfrentamos en nuestro entorno laboral o educativo. Estos sueños pueden proporcionar una ventana a las preocupaciones y tensiones que llevamos durante el día. Los sueños relacionados con el trabajo o la escuela también pueden revelar nuestras ambiciones y metas profesionales o académicas. Pueden reflejar nuestro deseo de éxito, reconocimiento
o progreso en nuestra carrera o educación. Estos sueños pueden motivarnos a trabajar más duro para lograr nuestras metas y pueden indicar el nivel de importancia que le damos a nuestra vida profesional o académica. Los sueños sobre el trabajo o la escuela a menudo involucran situaciones que implican competencia y evaluación de desempeño. Pueden reflejar nuestros sentimientos de competencia y confianza en nuestras habilidades profesionales o académicas. Estos sueños pueden señalar la necesidad de desarrollar ciertas habilidades o superar inseguridades relacionadas con nuestra capacidad para enfrentar desafíos laborales o académicos. Los sueños sobre el trabajo o la escuela también pueden estar relacionados con nuestro deseo de reconocimiento y validación en nuestra vida profesional o académica. Pueden reflejar la necesidad de ser valorados por nuestros logros y contribuciones en el entorno laboral o educativo. Estos sueños pueden ser una señal de que estamos buscando un sentido de pertenencia y aprecio en nuestro campo de trabajo o estudio. Los sueños relacionados con el trabajo o la escuela también pueden revelar la necesidad de encontrar un equilibrio entre nuestra vida laboral o académica y nuestra vida personal. Pueden indicar que estamos llevando una carga excesiva de trabajo o que estamos descuidando otras áreas importantes de nuestra vida. Estos sueños pueden ser una invitación a reflexionar sobre la importancia de establecer límites saludables y buscar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre. Es importante recordar que la interpretación de los sueños relacionados con el trabajo o la escuela puede variar según las circunstancias y experiencias individuales. Si estos sueños son recurrentes o generan malestar significativo, puede ser útil explorarlos en el contexto de tu vida con un profesional de la salud mental, quien puede brindarte orientación adicional y ayudarte a comprender y manejar mejor los desafíos que enfrentas en tu entorno laboral o educativo. Los sueños eróticos son sueños en los que se experimentan imágenes, situaciones o sensaciones de naturaleza sexual. Estos sueños pueden despertar curiosidad, confusión o incluso vergüenza en algunas personas. Sin embargo, es importante entender que los sueños eróticos son una parte natural de la experiencia humana y pueden tener múltiples interpretaciones. Los sueños eróticos a menudo están relacionados con los deseos sexuales y las fantasías que tenemos en nuestra vida consciente. Estos sueños pueden ser una forma segura y privada de explorar nuestros deseos más íntimos y expresar nuestras necesidades sexuales. Los sueños eróticos también pueden ser una forma de explorar y experimentar la intimidad en un contexto seguro. Pueden reflejar la necesidad humana básica de conexión y afecto íntimo, incluso si no se trata exclusivamente de relaciones sexuales. Los sueños eróticos pueden estar relacionados con nuestras necesidades emocionales y la búsqueda de una mayor intimidad y conexión emocional en nuestras relaciones. Pueden ser una forma de procesar y explorar nuestras emociones y deseos más profundos en un nivel subconsciente. Es importante recordar que los sueños son simbólicos por naturaleza. Los sueños eróticos pueden utilizar el lenguaje simbólico del inconsciente para comunicar mensajes o deseos ocultos. Pueden representar la búsqueda de placer, la creatividad, la vitalidad o la liberación de inhibiciones. Algunos sueños eróticos pueden reflejar necesidades emocionales no satisfechas en nuestra vida consciente. Pueden ser un recordatorio de la importancia de cuidar nuestras necesidades emocionales y buscar una mayor satisfacción en nuestras relaciones y en nosotros mismos. Es importante recordar que la interpretación de los sueños eróticos es altamente personal y puede variar según el contexto y las experiencias individuales. Cada persona tiene su propio conjunto de deseos, fantasías y experiencias sexuales únicas. Si los sueños eróticos generan confusión o malestar, es recomendable explorarlos en el contexto de tu vida y tus relaciones con un profesional de la salud mental o un terapeuta sexual, quienes pueden proporcionar una perspectiva informada y ayudarte a comprender y gestionar tus deseos y necesidades sexuales de una manera saludable y satisfactoria. Los sueños sobre la pérdida de dientes son bastante comunes y pueden generar ansiedad y preocupación en quienes los experimentan. Estos sueños a menudo se asocian con el simbolismo de la pérdida, la autoestima y los cambios en la vida. Los sueños sobre la pérdida de dientes suelen estar relacionados con sentimientos de ansiedad y preocupación. Pueden indicar que estás experimentando algún tipo de estrés o inseguridad en tu vida, ya sea en relación con tu apariencia, tus habilidades o tus logros personales. Los dientes son un símbolo de nuestra apariencia y nuestra sonrisa, y a menudo se asocian con la autoestima y la confianza en uno mismo. Los sueños de pérdida de dientes pueden indicar una disminución en la autoestima o una falta de confianza en tus habilidades o en cómo te percibes a ti mismo. Los sueños sobre la pérdida de dientes también pueden estar relacionados con cambios y transiciones en la vida. Pueden simbolizar el miedo a enfrentar cambios importantes o a perder algo valioso en tu vida. Estos sueños pueden surgir en momentos de transición, como cambios de trabajo, mudanzas o situaciones emocionales intensas. La pérdida de dientes en los sueños también puede representar una sensación de falta de control en alguna área de tu vida. Puede indicar que te sientes impotente
frente a situaciones o circunstancias que te causan preocupación o estrés. Estos sueños pueden ser una invitación a explorar formas de recuperar el control y enfrentar los desafíos de manera más efectiva. Por otro lado, algunos intérpretes de sueños también ven los sueños de pérdida de dientes como un símbolo de renovación y crecimiento personal. En este contexto, la pérdida de los dientes puede representar la eliminación de lo viejo y la preparación para una nueva fase en tu vida. Puede ser un recordatorio de que los cambios y las pérdidas pueden ser oportunidades para el crecimiento y la transformación. Es importante tener en cuenta que la interpretación de los sueños es subjetiva y depende de las experiencias y emociones personales de cada individuo. Si los sueños sobre la pérdida de dientes te generan malestar persistente o afectan tu bienestar emocional, es recomendable buscar el apoyo de un profesional de la salud mental, quien puede ayudarte a explorar y comprender el significado detrás de estos sueños en el contexto de tu vida. Las experiencias pasadas de una persona pueden influir en la forma en que percibe los símbolos y los eventos en sus sueños. Un símbolo o una situación que tenga un significado particular para una persona puede ser completamente diferente para otra persona debido a sus experiencias y asociaciones únicas. Las emociones y los estados de ánimo actuales del soñador pueden afectar la forma en que interpreta los sueños. Las emociones y los sentimientos presentes durante el sueño pueden proporcionar pistas importantes sobre el significado del sueño y su relación con los eventos de la vida diaria. Las creencias culturales y religiosas también pueden influir en la interpretación de los sueños. Los símbolos y los eventos en los sueños pueden tener significados diferentes en diferentes culturas y tradiciones religiosas. Es importante tener en cuenta el trasfondo cultural y religioso del soñador al interpretar los sueños. Los sueños pueden ser una forma de procesar experiencias, emociones y conflictos internos. Cada persona tiene su propia historia de vida y lucha con desafíos únicos. Los sueños pueden reflejar los pensamientos y sentimientos más profundos del soñador en relación con sus circunstancias y experiencias personales. Es recomendable que, al interpretar los sueños, se tenga en cuenta el contexto completo de la vida del soñador. Esto implica considerar sus relaciones personales, eventos significativos, desafíos actuales y cualquier otro factor que pueda influir en su experiencia de vida. Además, puede ser útil llevar un registro de los sueños en un diario para detectar patrones recurrentes y realizar conexiones con la vida diaria. Si bien hay símbolos y significados generales asociados con los sueños, cada individuo tiene una interpretación única y personal de sus propios sueños. Al explorar el significado de los sueños, es importante adoptar un enfoque comprensivo y respetuoso y permitir que el soñador se conecte con sus propias emociones, asociaciones y experiencias para obtener una comprensión más completa y auténtica de sus sueños. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de la interpretación de los sueños. Los sueños son una ventana a nuestra mente subconsciente y al aprender a interpretarlos podemos obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos. Recuerden que la interpretación de los sueños no es una ciencia exacta y cada individuo puede tener experiencias y símbolos únicos. Al mantener una mente abierta y utilizar herramientas como el diario de sueños, podemos desvelar los mensajes ocultos que nuestros sueños tienen para ofrecernos. Gracias por acompañarme en este viaje, suscríbete al canal si te ha gustado y nos vemos en el próximo video.